Hola, mi nombre es Dana Salinas y estoy grabando este video como en videos anteriores para hablar sobre un poco de realidad nacional. A medida que hemos evolucionado en los temas, hemos llegado a lo que es la ciudadanía. En estos videos vamos a hablar sobre algunos artículos que se encuentran en la Constitución y que son muy importantes para nuestra convivencia, para nuestra comunidad y para todas las personas que formamos parte de ella. La ciudadanía como concepto. La ciudadanía es la incorporación de una persona por su nacionalidad a la práctica y ejercicio de los derechos políticos que le confiere el Estado. Entonces es como un privilegio que el Estado confiere a las personas para que puedan convivir en sociedad. ¿Quiénes son considerados ciudadanos? Por ello tenemos unos artículos que prevalecen en la Constitución sobre este tema, sobre el ser ciudadano. En el artículo número 6 menciona que todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es un vínculo jurídico-político de las personas con el Estado, sin perjuicio de pertinencia o alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en nuestro país, en Ecuador. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá siempre por nacimiento o por naturalización. Nacimiento es cuando una persona es natalicia de una nación, y naturalización es la adquisición de la nacionalidad a través de un pedido o a través de la adopción de personas extranjeras por parte de ecuatorianos, o también quizás por matrimonio, que es lo que ocurre en otros países. También en el artículo número 7, ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento serán las personas nacidas en el Ecuador, las personas nacidas en el extranjero con padre o madre ecuatoriano, y las personas pertenecientes a comunidades o pueblos o nacionalidades en zonas fronterizas reconocidas por nuestro país. En el artículo número 8 son ecuatorianos o ecuatorianos por naturalización las personas que emiten una carta de pedido de naturalización, las personas extranjeras menores de edad adoptadas por personas ecuatorianas o personas naturalizadas, o las personas nacidas en países extranjeros, hijos de extranjeros naturalizados ecuatorianos. También las personas que, como anteriormente les dije, las personas que contraigan matrimonio o mantengan un yugo o una unión de hecho con un ecuatoriano nacido o con un ecuatoriano naturalizado. Los que obtengan la nacionalidad ecuatoriana porque han prestado servicios relevantes e importantes al país, y quienes adquieran también la nacionalidad ecuatoriana no están obligados a tenerla, son libres de expresar su deseo de tenerla o de rechazarla. Bien, y por último tenemos el artículo número 9, donde las personas extranjeras que se encuentran en territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los mismos ecuatorianos. Por tanto, extranjeros y extranjeras tendrán los mismos derechos y obligaciones que ciudadanos ecuatorianos. Bueno, en otro apartado tenemos lo que son derechos del ciudadano, que son principios que son determinados en nuestra Constitución y que nos dan ciertos privilegios como ciudadanos, como es en el artículo número 10, como son personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivos son titulares de dichos derechos y gozarán de los mismos garantizados por la Constitución y por todos los instrumentos internos como son las autoridades, y serán sujetos a todos los derechos que se presenten en dicha Constitución. Tenemos el artículo número 11, donde el ejercicio de los derechos se regirá por ciertos principios, como son
Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma tanto individual o colectiva. Todas las personas son iguales y gozarán de todos los derechos establecidos en la Constitución. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual forma jerárquica. Como hablamos anteriormente, todas las personas y ciudadanos son iguales y todos los derechos por consiguiente también lo son. Después tenemos que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar dichos derechos y que estos se ejerzan con las autoridades competentes garantizadas por la Constitución. El artículo 13, donde personas y colectivos van a tener derecho al acceso seguro y permanente de alimentos sanos, donde la Constitución promoverá lo que conocemos como soberanía alimenticia. El artículo 16, donde todas las personas, tanto de forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en su misma lengua nativa y con diversidad de símbolos. También tienen derecho al acceso universal a lo que nosotros conocemos como son las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación. En cuanto al artículo 18, tenemos que todas las personas, de igual forma, individual o colectivas, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural acerca de hechos y acontecimientos que sean de interés general y de responsabilidad ulterior. Bueno, también tenemos lo que son el acceso libre a la información que es emitida por entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o de interés público. También tenemos el artículo 19, donde la ley regulará los contenidos informativos, educativos y culturales de la programación de los medios de comunicación, como son la radio, la televisión, los periódicos, toda la información que nos llega a través de estos medios. El artículo 24, donde las personas tienen derecho a la recreación, al esparcimiento y a la práctica del deporte y a su tiempo libre. El artículo 66, donde se garantizan dos elementos muy importantes, como son la inviolabilidad de la vida, donde no podrá existir lo que es la pena de muerte, y el segundo elemento importante, lo que es al derecho a tomar decisiones libres, y también en cuanto a lo que es la vida reproductiva. Y esto se refiere a decidir cuántos hijos e hijas se puede tener. Después tenemos lo que son los derechos más importantes en el área de la educación. El artículo 26, donde la educación es un derecho para todas las personas a lo largo de toda nuestra vida y que es un deber ineludible por parte del Estado. Será de inclusión social y será un fenómeno de carácter de igualdad, donde todas las personas y miembros de la familia van a tener derecho a una educación responsable, participativa y que formarán en el derecho, en el proceso educativo. Tenemos lo que es el artículo 27, donde se garantizará una educación en su desarrollo holístico, de forma general, donde habrá soberanía y desarrollo nacional. En el artículo 28, donde la educación responderá al interés público y no estará al servicio de individualidades o corporativos. Será de carácter agresivo y no discriminará alguna obligatoriedad a nivel inicial. Entonces tendremos lo que es educación inicial,
básica y bachillerato, y esta será intercultural en todas las dimensiones que conocemos. Lo que es el artículo 29 también habla sobre un derecho a una cátedra, lo que nosotros sabemos que se trata de la mejor educación de calidad en lo que es la educación superior. Y este tipo de educación será elegida por parte de cada persona de forma individual o por parte de los responsables, tutores o padres que podrán elegir según sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Por otro lado tenemos lo que es el trabajo y seguridad social, donde que este elemento va a garantizar a todas las personas que forman nuestra sociedad o ciudadanos una fuente de realización personal y lo que es nuestra base en la economía. Será un elemento de remuneración, de retribución justa, y también un comodín a todas esas personas que estarán en desempleo, por lo que garantizará principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia y subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación. Por otro lado tenemos lo que son los derechos más importantes de lo que es la familia. El artículo 67 habla de que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener una familia, es decir, una unión de miembros por consanguinidad que favorecerán integralmente el conjunto de la formación de nuestra sociedad. Por lo que el artículo dice que el matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer y se fundirá en libre consentimiento de personas contrayentes de igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidades legales, por lo que somos libres de formar una familia. Como conclusión, por otro lado tenemos lo que son derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Estos derechos son muchísimos y vamos a resaltar los más importantes, como son el 56, donde que comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en todas sus etnias serán las que formen parte de nuestro estado, Ecuador. El 57, donde se reconocerá y garantizará que todas estas comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas conformarán también parte de lo que es la Constitución, y por ello presenta los siguientes derechos colectivos, como son ninguna de estas será discriminada por racismo, xenofobia y otras conexiones de intolerancia o de discriminación. Se fortalecerá libremente la identidad, se mantendrá la posesión de las tierras, se participará en el usufructo de ellas. También habrá programas de prospección, se conservará y se desarrollará formas de convivencia y de organización social, se mantendrá, protegerá y desarrollará los conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías que formen cada una de las etnias, se mantendrá, recuperará, protegerá, desarrollará y preservará el patrimonio cultural e histórico de cada una de ellas, y por último se fortalecerá y potenciará el sistema de educación intercultural bilingüe que contiene nuestro país, como conocemos el español y el quechua. Por otro lado, tenemos lo que son el apartado de personas, usuarios y consumidores. En el artículo 52, 53 y 54 habla sobre que todos tenemos derecho a adquirir bienes y servicios de óptima calidad y que toda la información sea precisa y veraz en cuanto a sus contenidos y características. También que tendremos información veraz por parte de empresas, de instituciones, entidades y organismos que nos den dichos productos y servicios. Y por último, que personas y entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo serán responsables de que estos sean de calidad, y que si no lo son, los ciudadanos tendremos derecho a reclamar sobre los mismos.
En cuanto a responsabilidades de los ciudadanos, son las siguientes. El artículo 83 habla sobre deberes y responsabilidades que los ecuatorianos tenemos en cuanto a nuestra nación y que están plasmados en nuestra Constitución y es la ley. El primero es acatar y cumplir con la Constitución. El segundo, el conocemos por parte del pueblo indígena como es Amaquilla, Amayuya, Amashua, que significa no ser ocioso, no mentir y no robar. Es algo muy característico de nuestra nación. Defender la integridad territorial de nuestra nación, colaborar con la paz y la integridad de nuestra sociedad, respetar los derechos humanos, respetar los derechos de la naturaleza, preservar el medio ambiente, promover el bien común y anteponer el interés general ante el individual, administrar honradamente el apego a la ley y a lo que conocemos lo que es el patrimonio público y denunciar si es que se infringe algo contra esto, promover la unidad, la igualdad a la diversidad, asumir funciones públicas de forma colectiva, ejercer una profesión o un oficio para el bien de la sociedad y de forma ética, conservar el patrimonio cultural y natural del país, respetar y reconocer las diferencias étnicas y promover las mismas, cooperar con el Estado en cuanto a seguridad social y tributos como individuos, asistir, alimentar, educar y cuidar a hijos e hijas y participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente. Bueno, por último tenemos lo que es la participación ciudadana. Tenemos un concepto general sobre lo que es la participación ciudadana. Es una institución que va cobrando prestigio gracias a los medios de comunicación, parte de la identificación de problemas comunes y la insatisfacción de necesidades básicas. Por ello, la participación ciudadana en el Ecuador es que cada uno de los ecuatorianos gozarán de los siguientes derechos. Seremos elegidos y podremos elegir. Participaremos en eventos públicos o de interés público y también será de orden obligatorio fiscalizar los actos de poder público. Y bueno, a partir de esto existen formas de participación ciudadana, como es la pasiva, donde que el ejercicio y de deberes y obligaciones ciudadanas es de forma desinteresada, donde solamente se vota por obligatoriedad, lo que conocemos como sufragio. Y por otro lado tenemos lo que es la participación activa, cuando los ciudadanos toman un papel relevante, protagónico y hacen que el cumplimiento de leyes, de la Constitución y de la representación política y de interés público, tanto en obligaciones y deberes, sea de garantía y de satisfacción para todos los ciudadanos, como son sus derechos. Bueno, a partir de esto hemos aprendido que existen muchos derechos en la Constitución, pero sin embargo hay algunos relevantes que nos ayudan a conocer qué derechos tenemos como ciudadanos y qué obligaciones debemos cumplir con nuestra nación. Espero que haya sido de su interés y se haya entendido correctamente. Gracias.